faith in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. 33. La elección de Subaru. La elección de Subaru. La luz del sol de la mañana brilló en el rostro de Subaru. En el momento en que se despertó, abrió los ojos nerviosamente y entonces notó que sus manos agarraban con fuerza la mano de otra persona. La mirada de Subaru siguió el brazo hasta su dueño. Era Reinhild, sentado erguido y dormido. Subaru se sentó lentamente y luego notó que el libro titulado La epopeya de Osin estaba boca abajo en el regazo de Reinhild. Él entendió que la niña se había quedado despierta hasta tarde leyendo la noche anterior. Subaru se volvió aún más cauteloso. Observó que la lámpara mágica a su lado emitía solo una luz tenue debido a su poder mágico casi agotado. Entonces Subaru miró el reloj mágico de la habitación. Eran un poco más de las 8 am. Buenos días, Subaru. Aunque Subaru se movió muy ligeramente para no perturbar el descanso de Reinhild, en el momento en que soltó su mano, la niña despertó. Ella miró a su alrededor aturdida y entonces notó que algo no andaba bien. Reinhild dejó de estirarse, se sentó derecho nuevamente y asintió en señal de saludo a Subaru. Disculpa, ¿te molesté? No, ya me he recuperado. ¿Qué te apetece desayunar? Todo está bien. Aunque tenía poco apetito, pensando en los acontecimientos de la noche anterior, Subaru no rechazó la amabilidad de la chica. Entonces espérame un momento, no te preocupes, volveré pronto y nadie aquí podrá hacerte daño. Subaru quedó momentáneamente aturdido al escuchar las palabras de Reinhild. Entonces se dio cuenta de que, por reflejo, había agarrado la manga de Reinhild, que estaba de pie. Él lo soltó apresuradamente. Volveré pronto. El sonido de los pasos de Reinhild desapareció cuando la puerta se cerró. Aunque Subaru sabía que se debía a una barrera mágica, el pánico lo invadió momentáneamente. El tiempo pasó poco a poco. Subaru se paró varias veces, queriendo abrir la puerta para buscar a la chica, pero nunca reunió el coraje para hacerlo. Solo cuando alguien llamó a la puerta, Subaru se dio cuenta de que estaba empapado en sudor frío. Al mirar la hora vio que solo habían pasado unos minutos. Con el permiso de Subaru, Reinhild empujó un carrito de comida. En él había pan, leche y otras comidas occidentales, además de gachas, bollos e incluso la típica sopa de miso japonesa. Subaru, esta es la corona de plata ortodoxa, así que a partir de ahora, asegúrate de comer bien, ¿de acuerdo? Subaru miró el anillo que Reinhild había colocado en su mano. Era un anillo para detectar veneno. Al mirar la amable sonrisa de la muchacha y la comida humeante frente a él, una oleada de emociones llenó su corazón. Gratitud, culpa, autorreproche. Soy Rosual L. Matters. Aunque me alegra verte con vida, parece que tu condición no es buena, Natsuki Subaru. Vestido con su habitual traje de bufón, poco después del desayuno, el conde Rosual llegó a visitar la residencia de Subaru como de costumbre. Pero esta vez, debido al estado mental de Subaru, fue llevado directamente a la habitación donde se alojaba Subaru. Subaru lo observó con cautela. Ya sea que fuera su imaginación o no, Subaru sintió como si Rosual lo estuviera evaluando con una mirada medidora. Subaru no estaba seguro si esto era solo este bucle o si sucedía cada vez, pero no se había dado cuenta antes. Por alguna razón, Subaru recordó de repente la advertencia de Reinhild en el segundo bucle de tener cuidado con Rosual. El señor Rosual es, la chica obviamente notó la mirada confusa de Subaru dirigida a ella, pero al carecer de recuerdos de bucles anteriores, entendió mal la intención de Subaru. Empezó a explicar la influencia y el poder de Rosual. Subaru se arrepintió de repente de no haber preguntado con claridad durante la segunda vuelta. Así que Lord Rosual es uno de los más fuertes del reino. Durante el momento de arrepentimiento de Subaru, Reinhild terminó su presentación detallada de Rosual, mucho más detallada que antes, incluyendo que apoya a Emilia, quien es relativamente débil políticamente, su fuerza personal, incluso su preferencia por los semihumanos, etc. Este cambio hizo que Subaru se diera cuenta de que Reinhild ya sabía sobre su plan. El asunto es como lo oíste de Reinhild. Para recompensarte por tu amabilidad con Lady Emilia, deseo ofrecerte una compensación. Rosual pronunció las palabras que Subaru esperaba desesperadamente escuchar ayer. Ahora todo lo que tenía que hacer era decir que quería abandonar Astrea. Entonces podría escapar de ese infierno. Sí, todo lo que hizo falta fue hablar, solo una palabra, pero Subaru dudó. Ya había hecho todo lo posible. Había dado 3 vidas.
Ya les había contado a los habitantes de la mansión la información que obtuvo con esas 3 vidas. No les debía nada más. Reinildi también había aceptado tácitamente su petición. Subaru abrió la boca, pero solo pronunció una palabra después de un largo rato. Sin importar las razones, Subaru sabía que solo estaba evadiendo la realidad. No pudo evitar culpar a Reinilde en su corazón. Si ella se hubiera dado por vencida con él ayer, entonces podría haberse ido sin dudarlo. ¿Debería pedirle a Rosual que lo saque de la mansión Astrea para evitar los próximos conflictos, o debería aceptar la protección de Reinilde como una forma de pago? Subaru dudó, luchó y sufrió. De repente, un suave toque salió de su mano. Subaru levantó bruscamente la cabeza y vio la expresión preocupada en el rostro de la chica. ¿Estás bien? ¿Quieres descansar un poco? Subaru bajó la cabeza, evitando su mirada, y luego la miró fijamente, sin comprender, mientras ella le sostenía la mano. Notó la corona de plata ortodoxa en su mano y recordó los momentos de ayer. Ella le había respondido innumerables veces. No podía confiar en Reinilda aunque fuera una vez. Estoy bien ahora. Señor Rosual, la recompensa que quiero es la información sobre esos semihumanos con cuernos. Subaru tomó su decisión. Al final, decidió prestar atención a la advertencia que le dio Reinilde en el segundo bucle. Decidió confiar en Reinilde, que estaba delante de él, para que lo protegiera. Fuera una ilusión o no, Subaru sintió que el aura de Rosual emitía una sensación de alegría. Ah, ¿y la tribu Oni? Son una de las facciones semihumanas más poderosas, pero fueron exterminadas por el culto de la bruja hace más de 10 años. Al escuchar la respuesta de Rosual, Subaru finalmente entendió su enojo del bucle anterior. ¿Hay sobrevivientes? ¿Los de pelo azul y rosa, los que solo tienen un cuerno? ¿Solo el Oni de un cuerno? Sí. Normalmente, eso es imposible. Porque en la tribu Oni, un solo cuerno significa un individuo defectuoso, y los que nacen defectuosos son asesinados por los ancianos de la tribu. Pero investigaré por ti. Después de que Rosual prometió esto, abandonó la habitación. Subaru miró a Reinilde. Reinilde, que observaba en secreto a Wilhelm, de repente notó el sonido de pasos apresurados detrás de ella. Al principio, la niña no prestó mucha atención, pero pronto se dio cuenta de que los pasos se acercaban. Un poco molesta, se dio la vuelta y vio a un niño corriendo hacia ella. Instintivamente, el cuerpo de la niña agarró su espada, pero afortunadamente, la espada del dragón no pudo ser desenvainada. Reinilde también reaccionó a tiempo y detuvo su mano izquierda antes de que alcanzara a Subaru. Justo cuando Reinilde finalmente evitó que Subaru resultara gravemente herido, se dio cuenta de que el niño la había abrazado. Incluso la famosa santa de la espada Reinilde quedó atónita ante esta repentina situación. De hecho, todos en el salón estaban atónitos. El sonido de los platos cayendo, los gemidos de los sirvientes cayendo, los casos de quemaduras. Normalmente, Reinilde se habría preocupado por los sirvientes heridos, pero ahora estaba envuelta en una emoción inexplicable y no podía reaccionar. Osuba, solo después de oír sollozos junto a ella y notar que el chico que la abrazaba estaba temblando, Reinilde recobró el sentido. Ella detuvo a los sirvientes que se estaban agitando porque ella estaba siendo sostenida y consoló a Subaru de la misma manera que una madre consuela a un niño que llora. Poco a poco, el cuerpo del niño dejó de temblar. Reinilde entonces miró con expresión perpleja a las 2 chicas que se habían acercado corriendo, Felix y Felt, cuando de repente sintió al niño forcejeando en sus brazos. Reinilde acompañó a Lady Felt hasta su habitación y luego bajó lentamente las escaleras. Finalmente, teniendo algo de tiempo libre, recordó todo lo que había sucedido hoy. Ferris y Subaru probablemente no tenían posibilidad de reconciliarse, no había tiempo para hablar con su abuelo sobre hacer las paces, la situación de Lady Felt ahora era conocida por Lord Crush, e incluso habían llegado a algún tipo de acuerdo. Ella tampoco había podido preguntarle a Subaru sobre su petición. Reinilde suspiró al darse cuenta de que lo había arruinado todo. En ese momento percibió un leve olor a sangre. Ella se detuvo de inmediato y rápidamente confirmó que el olor provenía de la habitación donde se originó el caos hoy. La habitación de Subaru. Ella se apresuró hacia la puerta. El olor a sangre era leve, lo que indicaba una herida menor. Ella sintió solo la presencia de Subaru dentro y respiró aliviada. Entonces ella vaciló. Subaru había dicho que quería estar solo, y ya había ahuyentado a innumerables sirvientes que intentaban entrar. Reinilde no sabía si debía entrar y ver cómo estaba el niño. Después de un momento de vacilación, la preocupación se apoderó de ella.
Ella abrió la puerta silenciosamente solo una rendija y vio a Subaru apuñalándose felizmente con un bolígrafo. ¿Por qué te lastimas así? En ese instante, Reinildi preguntó instintivamente, notando los ojos del chico mirándola. Esos eran los ojos de una bestia atrapada en la desesperación. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz del niño estaba ronca. Al mirar la comida intacta y la jarra de agua llena, Reinildi comprendió de inmediato que Subaru no había bebido ni una gota de agua en todo el día. Oli sangre. Reinildi recordó de repente que Winston mencionó el miedo de Subaru a la magia curativa. Ella renunció a arrastrar a Subaru hasta un curandero en la mansión. En lugar de eso, buscó en el armario de memoria y encontró el botiquín médico estándar que se guarda en cada habitación de huéspedes. Te ayudaré a vendarlo, solo un vendaje sencillo. Con cuidado, movió un taburete y se sentó junto a Subaru, tomando su mano para examinarla. A partir de la sangre seca, Reinildi se dio cuenta instantáneamente de que los intervalos de autolesión de Subaru se estaban acortando. En ese momento, Reinildi sintió un profundo dolor en el corazón. Aplicó la medicina con cuidado a la herida, soplándola cada vez que Subaru inhalaba con fuerza por el dolor. Finalmente, la herida quedó vendada. Porque podría estar envenenado. Mientras lo vendaba y charlaba, Reinildi finalmente entendió por qué Subaru no comía. Ella no sentía ira, solo lástima, por el entorno pasado de Subaru y su estado actual. Podía sentir que la condición corporal de Subaru era muy mala. Entonces, después de una breve vacilación, Reinildi tomó una decisión. Probó un poco de cada alimento y luego le dio a Subaru el resto poco a poco con una cuchara. Bueno, me despediré por ahora. Al ver que el rostro de Subaru recuperaba algo de color, Reinilda sintió en silencio y luego tomó la bandeja para irse. Pero inesperadamente, Subaru le agarró la mano. Reinildi miró su mano temblorosa y guardó silencio por un momento. Bueno, leeré un libro aquí. ¿No te importa? Reinildi tomó algunos libros y se sentó junto a Subaru. Considerando que Subaru parecía no estar familiarizado con el idioma local, narró en voz baja algunos cuentos de hadas. Durante este tiempo también habló sobre la capital real. Subaru hizo algunas preguntas. Finalmente, Subaru se durmió. Al verlo dormir, Reinildi recordó sus anteriores gritos desesperados. ¿El culto de la bruja? Tal vez habiendo escuchado ese nombre, Subaru de repente se retorció violentamente en la cama, sudando y respirando dolorosamente, como si estuviera atrapado en una terrible pesadilla. Sus manos arañaban el aire, como si buscaran algo. Sálvame, no quiero morir. Elsa, Put, Rem, está bien. Estoy aquí. Reinildi tomó la mano de Subaru y susurró suavemente. Como si hubiera escuchado su propio juramento, Subaru tomó su mano con las suyas y luego se calmó gradualmente. Al ver a Subaru volver a quedarse dormido, Reinildi comenzó a apartar su mano, pero justo cuando empezó a moverse, notó que Subaru volvía a sudar tensamente. Reinildi dudó y luego ajustó su posición. Colocó un libro en su regazo y pasó las páginas con una mano. El tiempo pasó lentamente y, después de un largo día, Reinildi finalmente se durmió. Al día siguiente, Reinildi trajo comida para Subaru. Cuando regresó a la habitación, notó el sudor en su cuerpo. Afortunadamente, debido a los acontecimientos de la noche anterior, también trajo una toalla y agua caliente. Comieron un desayuno sencillo juntos, luego ella ayudó a Subaru a limpiarse el cuerpo y cambiarse de ropa. Por alguna razón, Subaru parecía tener mucho miedo de caminar desde la habitación al pasillo. Así que, al final, su encuentro con Roswaal tuvo lugar en la habitación de Subaru. Reinildi, ayer dijiste que me pagarías una recompensa, ¿verdad? Reinildi, que se preparaba para ir a la capital real con Roswaal, se detuvo en seco. Al ver la mirada vacilante de Subaru, asintió con seriedad. ¿Sí? ¿Qué quieres? Quiero que le jures al dragón divino que serás mi guardaespaldas durante esta semana, es decir, que me protegerás de cerca. R11. Queriendo protegerte, Reinildi nunca había pensado que dudaría cuando alguien pidiera su protección, pero ante la petición de Subaru, tuvo que pensarlo con cuidado, porque en este país custodiado por el dragón divino durante 400 años, hacer un juramento al dragón divino era sin duda el contrato de más alto nivel. Reinildi vaciló. Aunque cada obispo del culto de la bruja poseía un poder aterrador, como la Santa de la Espada era tan fuerte que ni siquiera se le permitía abandonar el reino del dragón divino, Reinildi no creía que perdería contra ellos. Más aún, a nivel personal, incluso si no pudiera ganar, estaba dispuesta a arriesgar su vida para proteger a Subaru. Pero, ¿protección personal por una semana? Reinildi repitió suavemente la segunda petición de Subaru.
Ese era el verdadero problema. Reinildi comprendió mejor que nadie que ella no tenía ese tiempo libre. Ella era la piedra angular del país, y todavía necesitaba informar la situación de Lady Felt al capitán Caballero. Además, todavía tenía que disculparse con la familia Karsten por el incidente de ayer. Entonces realmente no funcionará, ¿eh? Quizás notando su vacilación, Subaru susurró con decepción. Bueno, supongo que alguien como Reinilde es un factor disuasorio, ¿no? Es imposible que proteja a una sola persona en específico. Por cierto, ¿aún hay tiempo para ver a Rosual? Gracias a su agudo oído, Reinilde escuchó claramente el susurro de Subaru. Reinilde sintió un dolor agudo en el corazón. Se dio cuenta de que había traicionado la confianza de Subaru. Mirando al abatido Subaru frente a ella, Reinilde comprendió que ya fuera la inteligencia de Rosual que había investigado ayer, la posible guerra civil o incluso el aterrador entusiasmo de Lord Rosual, todo indicaba que confiarle Subaru a Rosual podría ser la elección correcta. Mientras ella pagara, Rosual no se negaría. Pero, aún así, Reinilde no sabía por qué. No quería entregarle a Subaru a Rosual. ¿Fue gratitud por la ayuda de Lady Emilia ayer? ¿Fue culpa por casi causar la muerte del niño? ¿Fue preocupación por la desesperación en los ojos del niño? ¿O fue por la simple figura temblorosa que la abrazó fuertemente ayer, buscando ayuda de todo corazón? Aunque solo habían estado juntos menos de 2 días, el chico le dio a la chica una extraña sensación. Reinilde no sabía por qué, pero quería proteger a este frágil chico llamado Subaru. Subaru, soy la santa de la espada del reino del dragón divino, Reinilde. Mi tiempo no me pertenece. Hoy debo informar la situación de Lady Felt a la capital, y también necesito visitar a Lady Crush. Pero, si estás dispuesto, puedes seguirme y actuar junto a mí durante los próximos 7 días. ¿Te parece bien? Sí, por favor. Entonces. Reinilde se arrodilló sobre una rodilla, mirando a Subaru, y dijo, mi nombre es Reinilde Van Astrea. Aquí, ante el dragón divino volcánica, juro que durante los próximos 7 días, haré todo lo posible para proteger la seguridad de Natsuki Subaru. Por favor, cuida de mí estos 7 días, Subaru. Gracias, gracias. Mirando a Subaru llorando, Reinilde dudó por un momento y sacó su pañuelo para limpiar la cara de Subaru. Ella miró a Otto desde la puerta y silenciosamente le hizo una señal para retrasar la salida, y Otto asintió en comprensión antes de cerrar la puerta. Aunque debido a la situación de Subaru se perdió mucho tiempo, alrededor de las 3 de la tarde Reinilde finalmente salió de la habitación del capitán Caballero Marcos, dejando escapar un ligero suspiro de alivio. Después de dudar un momento, se dirigió a la oficina del capitán adjunto. Al confirmar que su padre no estaba allí, Reinilde se dirigió con decisión al salón y vio a Subaru rodeado de muchos caballeros curiosos. Perdón por hacerte esperar, Subaru. Está bien, está bien. Bueno entonces, vámonos. Reinilde dijo, levantando a Subaru. En ese momento, una ola de jadeos se escuchó entre la multitud circundante. Reinilde se quedó atónita por un momento, luego se dio cuenta de que se había acostumbrado demasiado a esto, pero como ya estaba hecho, no planeaba cambiar su enfoque debido al entorno. Ella alejó a Subaru del salón de los caballeros. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Al escuchar la pregunta de Subaru, Reinilde pensó por un momento. Originalmente planeó disculparse primero con la familia Karsten, pero claramente no era apropiado traer a Subaru con ellos. Después de dudar brevemente, Reinilde tomó su decisión. Ella le dijo al cochero su destino y luego subió al carruaje con Subaru. Poco después, el carruaje llegó a la compañía comercial Goukai. Reinilde ayudó a Subaru a bajar del carruaje, compró el regalo de cumpleaños de Otto al viejo comerciante y luego llevó a Subaru a la sección de ropa. Esto es un kimono. Sí, yo también lo pensé. Subaru dijo que muchos de los platos eran similares a la comida de Kararagi, así que me pregunté si la ropa también sería similar. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿No es obvio? Reinilde sonrió mientras tomaba un kimono azul y se lo sostenía a Subaru, luego lo comparó con la chaqueta exterior de la izquierda. Aunque no era su obligación, Reinilde no quería que Subaru siguiera usando esa ropa deportiva rota. Como era una oportunidad única, quiso vestir a Subaru. A menudo se dice que el deseo de una mujer de comprar es ilimitado, y esto era completamente cierto en el caso de Reinilde. Sin límites físicos, el infinito deseo de compras de Reinilde se mostró plenamente. Al principio, Subaru podía probarse la ropa él mismo, pero luego la chica ayudó a Subaru a cambiarse directamente.
Algunas prendas que le tomaban a Subaru más de 10 minutos fabricar, ahora podrían ayudarle a cambiarse en menos de un segundo. Al ver las manos de Reinhild moviéndose como las de Avalokiteshvara de 1000 brazos, Subaru renunció a cambiarse de ropa. Entonces compraremos estos, ¿hay una talla más pequeña? ¿No? Bueno, olvídalo, igual me lo llevo. Enséñame el costurero. Envuelve esto también. Subaru, ¿necesitas algo más? No, en realidad esto es demasiado. ¿Demasiado? Reinhild miró los objetos confundido. Medio metro de ropa de verano no parecía mucho. Aunque Reinhild era una noble, no era ignorante en ese sentido. Para una persona normal, esto era realmente bastante, pero considerando la situación de Subaru, esto no era mucho en absoluto. Después de todo, Subaru solo tenía un conjunto de ropa. Espera, parece que no compramos ropa interior. Reinhild de repente se dio cuenta de este fallo. Ella miró a Subaru y descubrió que él no lo había notado. Subaru, ve a revisar allí, esperaré afuera. Entregándole a Subaru la tarjeta de compras, Reinhild salió rápidamente de la tienda. Yo lo llevaré, dijo Reinhild, mirando a Subaru, que jadeaba a su lado. Aunque la compañía comercial podría haber entregado la montaña de ropa recién comprada, Reinhild no se atrevió a enviarla a la propiedad de la familia Astrea en la capital real. Después de todo, seguía siendo la residencia de su padre. No es necesario, dijo Subaru con firmeza. Al ver la resolución en los ojos de Subaru, Reinhild suspiró en silencio. Luego aceptó 2 bebidas del dueño de la tienda. Después de beber un poco de uno con una pajita, lo sacó y puso una pajita nueva en la misma taza, luego se la entregó a Subaru. Gracias. Aunque, sinceramente, no tenías por qué pasar por todo ese problema, pero haz lo que quieras. Ah. Subaru tomó el pincho de carne a la parrilla que Reinhild le entregó, aunque el trozo superior ya había desaparecido en su estómago. Agotado, Subaru no notó las orejas sonrojadas de Reinhild mientras bajaba la cabeza. Del mismo modo, Reinhild no notó la sonrisa feliz de Subaru. En una famosa calle llena de puestos de comida, una chica de cabello castaño y un chico de cabello negro caminaban juntos, comiendo mientras caminaban. No solo alimentaron a ellos mismos, sino también la curiosidad de innumerables espectadores. A diferencia de antes, esta vez solo Subaru sabía, o incluso podía ver, la verdadera identidad de la chica de cabello castaño. La condición física de Subaru era de primer nivel incluso para los estándares modernos. Con más de 70 kilogramos de fuerza de agarre y la capacidad de levantar 80 kilogramos, era atlético. Aún así, después de tanto caminar y cargar, su resistencia se estaba agotando. Subaru, sentémonos y comamos algo como debe ser. Jefe, 2 hamburguesas, por favor. Al notar el agotamiento de Subaru, Reinhild sugirió que tomaran un descanso. Esta vez, Subaru no se negó. En cuanto se sentó, se desplomó en la silla. Reinhild pidió un vaso de agua y algunas servilletas al vendedor y se las entregó a Subaru. También le pidió al comerciante que la ayudara a deshacerse de su basura. Mientras miraba el Subaru completamente desgastado a su lado, Reinhild comenzó a pensar dónde pasar la noche. Vamos. Al ver que Subaru casi se había recuperado, Reinhild agarró las bolsas primero y abrió el camino. Lo que a Subaru le costó ambas manos y un esfuerzo considerable, Reinhild lo levantó sin esfuerzo con 2 dedos. Al observarla, Subaru finalmente renunció a intentar cargar algo él mismo. Esta vez, continuaron con un nuevo patrón. Subaru escogía la comida, se la entregaba a Reinhild y ella la comía con su mano libre antes de devolverle la basura a Subaru. No fue exactamente justo al final, las calles se tranquilizaron. Reinhild llevó a Subaru a una lujosa posada. Aunque tenía lugares donde quedarse en la capital, como la finca Astrea o el cuartel general de los caballeros, ninguno de ellos era adecuado para llevar a Subaru. Ella no poseía ninguna posada en la capital. Lo siento mucho, dijo el recepcionista. No nos quedan habitaciones dobles. ¿Qué tal 2 individuales? ¿O una habitación con cama doble? Reinhild instintivamente se preparó para irse, pero cuando se giró y vio a Subaru descansando cerca, dudó. En la capital no abundaban las posadas lujosas, y no era imposible pasar una noche sentado en una silla. Señorita, le diré algo. A este paso, ninguna posada de lujo tendrá habitaciones. Probablemente ya sepa por qué, Reinhild, ¿verdad? Hace apenas 2 días, desenvainó su espada. De un solo golpe, incluso partió las nubes. Por supuesto, los peces gordos se pusieron nerviosos. Los que enviaron no soportan las posadas de mala muerte, así que ocupan todas las buenas habitaciones. ¿Entiendes lo que digo, verdad?
Al comprender ahora por qué todas las posadas estaban reservadas y por qué el capitán Marcos estaba tan desesperado por conocerla, Reinildi suspiró y sacó su billetera en silencio. ¿No tienes habitación doble? No pasa nada. Haré guardia como anoche. Reinildi vio la cara de sorpresa de Subaru y rápidamente explicó. La cama apenas tenía cabida para 2 personas, pero técnicamente era individual. Afortunadamente, había una silla de madera y el baño tenía agua caliente. Eso no está bien, debería, Subaru. Soy un caballero. Tu caballero. Reinildi lo interrumpió en voz alta. Ella sabía exactamente lo que Subaru quería decir, pero esas palabras eran un insulto para ella. Afortunadamente, Subaru pareció entender y no discutió más. Después de aprender a utilizar el calentador de agua, fue a bañarse. El sonido del agua finalmente cesó y salió vapor al abrirse la puerta de madera. Subaru entró con la ropa nueva que habían comprado. Tu turno, Reinildi. No estarás pensando en verme bañarme, ¿verdad? No te preocupes. Puedo estar lejos de ti unos minutos. Si ni siquiera pudiera hacer eso, sería inútil. Reinildi dudó por un momento. Si bien podía pasar una semana sin dormir mientras vigilaba a alguien, no se había bañado en 3 días. Había cazado al cazador de entrañas, había corrido por todos lados, e incluso con su protección divina de la pureza, estaba empezando a sentir una picazón sutil. Ella sabía que era psicológico, pero el baño humeante despertó sus instintos. Está bien entonces. Yo también me lavaré. Aunque entró en el baño, Reinildi seguía siendo Reinildi. En cuanto tocó el agua caliente, recuperó la compostura. En cuestión de minutos, ella estaba fuera de nuevo. Subaru todavía estaba sentado en una silla, leyendo. Reinildi dudó, luego sacó su kit de costura y comenzó a alterar la ropa de Subaru. Es increíble. Solía pensar que era bastante buena cosiendo, dijo Subaru, admirando su trabajo. Gracias por el cumplido. Subaru, si estás cansado, duerme en la cama. No te preocupes por mí. Subaru asintió repetidamente, pero no se movió. No, si tú no descansas, yo tampoco. Al ver a Subaru luchando por conciliar el sueño, Reinildi sintió una cálida sensación en el corazón. Suspiró y se sentó en el lado izquierdo de la cama. Ve a dormir. Yo también me acostaré un rato. Está bien, Reinildi, me alegro mucho de haberte conocido. Antes de que pudiera terminar, Subaru se quedó dormido. Mirando al niño dormido, Reinildi sonrió y acarició suavemente su cabello. Yo también. Ella susurró, luego se levantó de la cama, tomó la silla y reanudó la costura de su ropa a su lado. En plena noche, una serpiente gigante negra de 2 cabezas devoraba con aire de suficiencia a su presa. Por la mano que sobresalía de su boca, no era difícil adivinar qué, o quién, era su presa. De repente, la serpiente levantó la cabeza para mirar al cielo. Aunque no se veía nada, sus instintos le gritaban que huyera. Justo cuando se preparaba para moverse, un aura de espada descendió desde arriba y al momento siguiente, la criatura, que normalmente requiere un escuadrón de caballeros de élite para derrotarla, murió instantáneamente. Demasiado tarde, ¿eh? El que apareció miró el pergamino de misión que tenía en la mano, luego tomó una mano cortada que aún sostenía una espada, la examinó y asintió. Ella comprendió que el líder entre sus objetivos ya había sido asesinado. Al observar los cadáveres de los bandidos que la rodeaban, suspiró y luego, en silencio, cavó un pozo y los enterró. Será mejor que regrese rápido, no quisiera que Subaru se despertara y no me encontrara allí. Sí, la chica que había matado a la serpiente gigante no era otra que la santa de la espada, Reinildi. Aunque había hecho un pacto para proteger a Subaru, no había devuelto las peligrosas misiones que su padre le había asignado, pues quería evitar que algún caballero resultara herido en su lugar. Durante el día, paseaba por la capital real con Subaru mientras afrontaba difíciles tareas diarias, y por la noche, se escapaba sola para encargarse de esas tareas mortales. Para asegurarse de que Subaru no descubriera su ausencia, ella regresaba a ver cómo estaba después de cada misión. Esto convirtió lo que normalmente sería un trabajo de un día en una tarea de 4 días. Después de confirmar que Subaru todavía estaba profundamente dormido, Reinildi lavó silenciosamente la sangre en la habitación contigua. Por alguna razón, Subaru era particularmente sensible al olor de la sangre. Una vez, regresó directamente a la habitación sin lavarse, solo para encontrar a Subaru acurrucado y temblando. Más tarde, se enteró de que él se había despertado de una pesadilla poco después de que ella se fuera. Y lo primero que dijo al verla no fue una queja, fue preocupación. Al recordar ese momento, Reinildi sonrió.
Había pasado tanto tiempo desde que alguien se preocupaba así por ella. Aunque se consideraba débil, sorprendentemente no le desagradaba la sensación de ser cuidada por Subaru. Al regresar a la habitación, miró a Subaru durmiendo pacíficamente y sonrió nuevamente. Aunque hubo muchos momentos desagradables, como el conflicto no resuelto entre Subaru y el grupo de Crush, Subaru a menudo complicando las cosas y su discusión con su padre sobre no querer que Reinilde regresara a la propiedad familiar, estos últimos 5 días en la capital habían sido recuerdos irreemplazablemente alegres para ella. Buenos días, Reinilde. Que tengas un buen día también hoy. Buenos días, Subaru. Reinilde respondió instintivamente, solo entonces se dio cuenta de que la mañana ya había llegado. Sabes, no tienes que volver a la finca. Podría organizar tu estancia temporal en la Orden de los Caballeros. El comandante Marcos ya ha accedido. Reinilde notó profundamente el miedo en los ojos de Subaru. Ella no sabía exactamente a qué le tenía miedo, pero no quería obligarlo a hacer nada por su culpa. Me protegerás, ¿verdad, Reinilde? Claro que sí. Te protegeré. Podré volver, ¿verdad? El carruaje del dragón que llevaba el escudo de Astrea comenzó a moverse. Mientras observaba cómo la capital real se desvanecía gradualmente de la vista, Subaru susurró. Al oír esto, Reinilde parpadeó sorprendida, luego se sentó a su lado y tomó suavemente su mano derecha. Por supuesto que volverás. Después de todo, ahora eres ciudadano de este reino. Reinilde dijo con seriedad. No sabía qué podría pasar en la finca, pero estaba decidida a proteger a Subaru, pasara lo que pasara. Sí, hablando de eso, Subaru empezó a charlar sobre algunas anécdotas divertidas que conocía, pero de repente el carruaje se sacudió y sintió un peso en su hombro. Miró hacia abajo y vio a Reinilde profundamente dormido, apoyado en él. Dejó de hablar y ajustó su postura, tratando de hacer el viaje más cómodo para la chica que tal vez no había dormido durante varias noches seguidas. Sí, basándose en las conversaciones de su bucle anterior con Heinkel y la ausencia de Reinilde la otra noche después de que se había despertado repentinamente, Subaru tenía una vaga sensación de que Reinilde probablemente había estado trasnochando. Él miró su rostro dormido y reflexionó sobre los días felices que habían compartido. Descansa bien, esta vez no me arrepentiré de mi decisión. Subaru susurró suavemente, no estaba claro si era para sí mismo o para la chica que estaba a su lado. El paisaje fuera de la ventana cambió rápidamente. Sabía que se dirigía hacia el infierno, pero su corazón estaba inesperadamente tranquilo. Tal como lo dijo, esta vez no se arrepentiría. Incluso aunque este pudiera ser el final del camino para él, mientras estuviera con ella, no se arrepentiría. Hora de cenar. Aunque Reinilde originalmente había planeado evitar ver a Subaru, finalmente llevó la comida a su habitación. Como santa de la espada, ahora se encontraba inusualmente reacia a mirar al chico a los ojos. No podía creer que se había quedado dormida en el hombro de Subaru. A pesar de que no había dormido bien en 6 días, todavía sentía que era inaceptable. Reinilde solo podía esperar no haber hecho nada vergonzoso mientras dormía, pero los ojos sonrientes de Subaru la dejaron con poca confianza. Señora Reinilde, lamento interrumpir. Las siguientes palabras de Otto, que irrumpió en la habitación, despojaron instantáneamente a Reinilde de cualquier alegría persistente. El gran conejo ha aparecido de repente en el territorio y las bestias mágicas del bosque se han vuelto locas. Reinilde se puso de pie de un salto. Primero miró a Subaru en estado de shock, luego se quedó en silencio. Lo siento. ¿Puedo ir contigo? Lo siento, pero la finca está a salvo. Reinilde negó con la cabeza y rechazó la petición de Subaru. Su fuerza ni siquiera igualaba a la de un soldado promedio. Llevarlo a enfrentar al gran conejo, una de las 3 grandes bestias demonio, no sería protegerlo, sería enviarlo a la muerte. Conociendo la personalidad de Subaru de los últimos días, Reinilde no dudó. Lo atacó y lo dejó inconsciente. Después de todo, ya no tenía tiempo para hablar las cosas lentamente. ¿Estará bien? No te preocupes. Sé controlar mi fuerza. ¿Cómo va la evacuación de los residentes? ¿Se ha reunido la Guardia Real? ¿Qué hay de las bestias mágicas? Reinilde rápidamente comenzó a evaluar la situación y a delegar tareas a los demás en la finca. Reinilde, hay algo extraño en esta situación. Al escuchar la preocupación de Otto, Reinilde frunció el ceño. Las bestias mágicas y el gran conejo se coordinaban perfectamente. Si no fuera por las advertencias previas de Subaru, podría haberlo pasado por alto. Pero ahora, se dio cuenta de que algo andaba mal. Aunque sea una trampa, no puedo abandonarlos.
Pero lo más probable es que el objetivo sea Subaru, o Lady Fate. Así que solo llevaré a Eileen y un pequeño escuadrón de élite. No te preocupes, después de todo, soy Reinhild. Y con esta oportunidad, me encargaré del gran conejo. Reinhild dijo con absoluta confianza. Mientras Reinhild avanzaba rápidamente, de repente notó que sus bendiciones divinas estaban siendo suprimidas. Al momento siguiente, golpes de espada a la velocidad del rayo atravesaron el polvo y el humo, atacando brutalmente a Reinhild, que se movía rápidamente. El atronador golpe hizo retroceder al santo de la espada. Sin embargo, ella no fue herida por el corte, porque en ese instante, Reinhild bloqueó todo el ataque con la vaina de la espada del dragón. Reinhild no usó la espada de hierro en su mano, sino que giró su cuerpo en el aire y usó la vaina de la espada del dragón para parar el golpe. Este movimiento hizo silbar al joven que había asestado el golpe, Cecilius. Era un joven vibrante, vestido con un kimono, de aspecto bastante delgado, tanto que podría ser confundido con una chica. Especialmente con su largo cabello azul oscuro atado en una sola cola. Pero la intensa aura asesina que irradiaba de sus profundos ojos azules, junto con las dos espadas en sus manos, lo marcaban como un hombre fuera de lo común. Este era el guerrero más fuerte del Imperio del Sur, el rayo azul de Boyachia, Cecilius. Sigues igual, tan fuerte que ni siquiera pareces humana, pero estoy tan feliz. Señorita Reinhild, de verdad que no has cambiado nada. No estoy muy contento con esta reunión, Lord Cecilius. ¿Puede comprender lo que significa que el general divino número 1 del imperio aparezca en el reino de Lugunica y me ataque? Si se hace a un lado ahora, haré como si nada hubiera pasado. Después de decir eso, Reinhild se preparó para irse. No tenía tiempo que perder con este narcisista. Pero mientras avanzaba, un corte de espada cortó su camino. Ese único golpe trazó una línea horizontal en el suelo, tan rápido que la mayoría de las personas ni siquiera lo verían. Fue un destello de espada sobrehumano de alguien que había dominado la velocidad absoluta de la espada, un corte realizado por alguien que había alcanzado la cima de la esgrima. Lamentablemente, no puedo aceptar esa propuesta. Sigo en mi ascenso. Y siento que solo necesito dar un paso más. ¿A dónde? Al cielo de la espada. En un instante, el aire explotó con estruendos crepitantes. El sonido de la atmósfera al ser destrozada. Esa era la energía de espada pura liberada por un espadachín, no, un maestro de la espada, que había alcanzado el extremo de la perfección de una sola espada. Ya había entrado en el reino de lo demoníaco, desatando acontecimientos mucho más allá de lo que el sentido común podía contener. Sin embargo, este ataque perfecto fue fácilmente desviado por la muchacha. Como era de esperar, eres el mejor. Lo he esperado con ansias durante tanto tiempo. Poder finalmente probar mi habilidad con la espada contra la tuya. Aunque su golpe inigualable fue detenido sin esfuerzo, la voz de Cecilius estaba llena solo de emoción. Lord Cecilius, ya nos hemos enfrentado antes. Deberías conocer la distancia que nos separa. ¿Por qué me retas ahora? Y si de verdad quieres un duelo, ¿no puede esperar unos días? Aquella vez, cuando me dejaron inconsciente en un instante, ¿a eso le llamas duelo? Y en cuanto a un combate, ¿te refieres a la última vez, cuando me deportaron? ¿O el momento anterior a eso cuando ni siquiera pude encontrarte? ¿O la vez anterior cuando, no importa? En fin, solo tengo uno de estos dispositivos supresores de la protección divina. Eso significa que, resolveremos esto a vida o muerte. Sacó su segunda espada, la espada demoníaca Murasame, que brillaba con una luz misteriosa, y su primera espada, la espada de los sueños Masayume, reveló su hermosa forma que hacía que uno anhelara ser golpeado por ella. Entre las 10 espadas legendarias del mundo, ya sean demoníacas, con nombre o sagradas, él tenía 2 de ellas. No, los ojos de Reinhild se abrieron mientras miraba la espada en su cintura. Era la que usualmente llevaba consigo, pero solo desenvainaba cuando se enfrentaba a un oponente digno. La espada más fuerte, la espada del dragón rey, estaba temblando. Reinhild lo empujó suavemente y su deslumbrante hoja blanca brilló en el aire. Tú también lo sabes, Reinhild. Hay un muro delante de nosotros. Incluso mientras se enfrentaba a la espada y al espadachín más fuertes, Cecilius mantuvo un espíritu de lucha inquebrantable. Al ver esto, Reinhild se puso completamente seria. Ambos empuñaban espadas sagradas, espadas demoníacas y la espada del dragón. 2 seres que trascendían el concepto de humano se encontraron cara a cara. A medida que acortaban la distancia poco a poco, el mundo mismo parecía temer su choque. La atmósfera comenzó a distorsionarse. No todos son como tú.
Para quienes llegan a cierto reino, un muro bloquea su camino. Un muro imposible de cruzar por mucho que lo intenten. Es posible que algunos ya se hayan dado por vencidos. Pero yo, nunca puedo rendirme. Si no supero ese muro, no seré yo. Sí, incluso si eso significa traicionar a su majestad. Reinhild miró en silencio a su oponente. He buscado la oportunidad de pelear contigo muchas veces. Pero siempre evitaste a la batalla. Fue entonces cuando, ese payaso me invitó. Dijo que hay una forma de atravesar ese muro, en otras palabras, sabía cómo hacer que pelearas conmigo hasta la muerte, cómo obligarnos a chocar espadas en una batalla real. Un hombre que se ahoga se aferra a un clavo ardiendo. Y yo, soy ese hombre que se ahoga. Así que me aferré a él sin dudarlo. ¿Entiendes las consecuencias? Claro. Pero esta vez traje mis dos espadas más fuertes. Honestamente, incluso consideré matar gente para provocarte. Pero eso, sería un suicidio. Entonces veamos, si puedes salir con vida del reino dragón. La santa de la espada abrió mucho los ojos. Cecilus se lamió los labios. Entonces sonrió y el sonriente rayo azul declaró: todos nos estamos ahogando, Reinhild van Astrea. Según quien me contrató, todo aquel que persigue algo desesperadamente, está luchando bajo el agua. En un océano que nunca hemos visto, agitándose y jadeando. Reinhild no respondió. Solo contuvo la respiración y preparó su ataque con la espada. Comprendiendo su intención, Cecilus bajó su postura, levantó sus dos espadas y se quitó las sandalias de paja. Espadachín, Cecilus Segmund. Del Imperio Boyachia. General. El relámpago azul. No necesitaba otro título. Este cuerpo, únicamente como espadachín, anhela alcanzar el camino de la espada celestial. En el momento siguiente, sus figuras desaparecieron. Las chispas estallaron en toda la llanura. La pradera que una vez fue plana se convirtió en una tierra de cráteres y grietas. El choque de espadas resonó en todo el campo, como si miles de soldados estuvieran enzarzados en una batalla. A menudo se dice que las bendiciones son como alas para quienes las llevan. Sin embargo, aunque la niña había perdido el apoyo de sus bendiciones, su fuerza seguía siendo aterradora. En el breve lapso de decenas de minutos, Cecilus vio su muerte. Innumerables veces superó sus propios límites. Cecilus sintió una oleada de emoción. Había pensado que la única diferencia entre él y la niña era una sola pared. ¿Qué pensamiento tan estrecho e ingenuo fue ese? La diferencia en talento. La diferencia en esfuerzo. La diferencia en resolución. Cecilus miró la espada rota en su mano y esbozó una sonrisa amarga. Incluso sus armas eran diferentes. A pesar de que se había convertido en una espada celestial, todavía no podía entender a la chica que tenía delante. No era una cuestión de si podía alcanzarla. Estaban en planos de existencia completamente diferentes. Cuando la idea de retirarse entra en tu mente, es cuando ya has perdido. ¿Es eso así? Cecilus miró la figura de la muchacha que se alejaba, luego al cielo y sonrió. Borroso y aturdido, Subaru se frotó instintivamente el cuello, aún dolorido. Los recuerdos previos a su desmayo volvieron como un maremoto. Reinhild me dejó inconsciente, estoy viva. Oh no, recuerdo que Felt estuvo inconsciente durante aproximadamente medio día. Espera, si ha pasado tanto tiempo y todavía estoy vivo, ¿no significa eso que la crisis ha terminado? Subaru se emocionó al instante, pero cuando notó su entorno, su alegría se desvaneció lentamente. Esto parece un refugio, ¿por qué sigo aquí? ¿Aún no ha terminado la batalla? Maldita sea, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Me siento un poco entumecido, no parece que haya pasado tanto tiempo. Se puso de pie mientras hablaba consigo mismo, estiró sus extremidades y confirmó que, aparte de su cuello, estaba ileso. Mirando el pasillo oscuro, Subaru dudó por un momento antes de decidir finalmente salir de la habitación. Tal vez la batalla ya terminó y solo están eliminando a las fuerzas enemigas restantes. ¿Por qué no he llegado a la salida todavía? Y no hay nadie por aquí. No me digas que la casa Astrea ha sido aniquilada, Reinhild, en serio, si no me hubiera dejado inconsciente, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien? Lo más aterrador siempre es lo desconocido. Subaru sintió como si hubiera estado caminando durante mucho tiempo, pero no había visto a una sola persona, ni había encontrado la salida familiar. El miedo crecía en su interior, y su voz fue pasando de un murmullo silencioso a un grito a todo pulmón. Pero aún así, nadie respondió. Sin embargo, Subaru todavía era alumno de Bernie, por lo que su sentido de la orientación no estaba equivocado.
A pesar de que Reinhild lo había colocado específicamente en la habitación más interna, y por lo tanto más segura, para su seguridad, Subaru finalmente salió del refugio tipo laberinto y llegó a la estación de la Guardia Real. Solo pasaron 3 horas. ¿Cómo está la situación, hermano? Finalmente, al salir del pasaje secreto, Subaru miró el familiar reloj mágico para confirmar la hora. Luego, casualmente, le dio una palmadita en el hombro a un guardia real que estaba allí y preguntó. Su estado de ánimo era relajado, después de todo, no había enemigos en el pasaje secreto y el guardia que estaba allí significaba que todo estaba bien, ¿verdad? Estallido. Subaru miró en estado de shock al guardia real que de repente se desplomó en el suelo. Su mano temblorosa se extendió lentamente hacia el casco del hombre, y entonces sus ojos se abrieron. Muerto. Subaru miró fijamente el cuerpo y, después de comprobarlo un poco, confirmó que no había heridas externas. Con una punzada de culpa, se quitó el casco y miró el rostro del hombre. En ese instante, comprendió. Era el mismo veneno mortal que él mismo había experimentado una vez. Mezclada con su preocupación por la situación, había también una leve sensación de oscura diversión. Pero en el momento en que levantó la cabeza, su garganta se cerró por la sorpresa y Subaru instintivamente dio un paso atrás. Justo frente a él, varias figuras sombrías habían aparecido silenciosamente, tan silenciosas que parecían mimetizarse con el entorno. Estaban completamente vestidos de negro y sus rostros estaban ocultos por capuchas. Sus orígenes desconocidos. Las sombras se acercaron al guardia muerto, confirmaron que estaba muerto y luego dirigieron su atención al niño. Las formas negras se balancearon, apretando su círculo alrededor de Subaru como si estuvieran planeando. ¿Qué? Subaru sintió que algo andaba profundamente mal. Incluso después de que aparecieron, la habitación permaneció inquietantemente silenciosa. Ni siquiera podía sentir su respiración. Las sombras simplemente miraron a Subaru. No eran hostiles, pero tampoco amistosos. De pie frente a esas sombras inmóviles, la capacidad de Subaru para hablar quedó paralizada por el puro terror. No podía mover ni un solo dedo. El silencio continuó. El tiempo se detuvo, la tensión se intensificó. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, el silencio abrumador se rompió. Las sombras se inclinaron ante Subaru con gracia respetuosa. ¿Eh? El cerebro de Subaru se rindió por completo al intentar procesar la escena. Este grupo sin sentido apareció sin ninguna razón, le brindó un respeto inexplicable y luego se fue en silencio, desapareciendo de su vista como fantasmas. Incapaz de emitir un sonido, Subaru solo pudo quedarse boquiabierto. Las sombras no le hicieron daño. Se marcharon tan silenciosamente como llegaron, con el mismo paso inquietante que les permitió entrar sin ser notadas. Subaru no sabía nada sobre ellos, excepto esa cosa. Al optar por no comprender, Subaru dejó de lado su ansiedad y aceleró el paso. Como si intentara dejar atrás el miedo y la incomodidad, echó a correr hacia la salida de la mansión. En cuanto a esas sombras incomprensibles, cuyo propósito y existencia estaban completamente fuera de su alcance, simplemente renunció a intentar encontrarles sentido. Por eso, no se dio cuenta, o quizás ignoró deliberadamente, el hecho de que las sombras se dirigían en la misma dirección de la que él acababa de venir. Todavía en una carrera desesperada, Subaru tropezó con algo. Cayó al suelo con fuerza y se golpeó el hombro contra el suelo. Gimiendo de dolor, Subaru miró reflexivamente a lo que lo había hecho tropezar y se encontró con los ojos vacíos y sin vida de Benchilde. ¡Ja! Finalmente, al darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor, Subaru comenzó a gritar frenéticamente. A su alrededor yacían innumerables cadáveres. Guardias con armadura, figuras sombrías como las que acababa de ver y varios otros con equipos y armas desiguales. Los guardias eran los menos numerosos y muchos no presentaban ninguna herida mortal. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. La bondadosa Reinhild, la estricta pero satisfactoria vida de sirvienta, los días pasados entrenando con la Guardia Real, las lecciones de magia nocturnas de Bernie y Eileen, ¿cómo terminó todo así? Sí, ¿por qué? Se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen. Félix, Wilhelm, Winston, los muchos sirvientes de la mansión que nunca le creyeron. Porque no confiaban en él, este fue el resultado. Tenía que ser su culpa. No te quedes distraído en medio del campo de batalla. Una voz atronadora. Subaru sintió una fuerza tremenda que lo arrancaba de su lugar. Un segundo después, llamas negras envolvieron el lugar donde acababa de estar. ¡Ay, qué fastidio! Me tomé la molestia de encargarme de esa pulpa de carne gratis.
En el cielo se alzaba un enorme dragón negro, un ser de innumerables historias, cubierto de escamas y vivo en esta pesadilla. Mala suerte, ¿eh? Pero este tiene órdenes del aire y Reinhild de protegerte. Subaru, hora de irse. Antes de que Subaru pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ya estaba en el aire. El guandao de Leander cortó por completo la cabeza del dragón, pero al instante siguiente, el cadáver sin cabeza continuó atacando. No, no era solo que seguía moviéndose. El monstruo había desarrollado una nueva cabeza y continuó su ataque a Leander. El niño cobarde se estrelló, o mejor dicho, se estrelló, contra un cadáver, con todo su cuerpo convulsionado por el dolor, como si se hubiera desmoronado. Pero gracias a ese dolor, Subaru estaba completamente despierto. Y entonces entendió. Fue solo por casualidad que apareció en medio de un campo de batalla entre dos monstruos y no se dio cuenta de la guerra en curso. La batalla aún no había terminado. Al ver a los innumerables salvajes empapados de sangre a su alrededor, Subaru instintivamente comenzó a correr, huyendo de la mansión. Subaru corrió a través de las puertas de la mansión aturdido. Podía sentir el choque de las espadas detrás de él cada vez más débil. Quizás la lucha estaba llegando a su fin, o quizás el sonido simplemente no podía viajar tan lejos. De cualquier manera, Subaru no tuvo el coraje de mirar atrás. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Subaru se preguntó a sí mismo, con lágrimas de arrepentimiento brotando de sus ojos. Estaba demasiado débil. Demasiado débil. Si tan solo hubiera, Subaru pensó en la chica y de repente se dio cuenta de que una vez más había traicionado su amabilidad. Corrió a ciegas hacia adelante, cabizbajo, quién sabe cuánto tiempo. Luego tropezó y cayó al suelo. ¿Por qué resultó así? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué debo hacer para vivir en paz en este mundo? Aunque, era tan divertido antes, de repente convocado a un mundo diferente, obligado a sobrevivir en un lugar del que no sabía nada. En este mundo, donde solo la ansiedad había echado raíces, solo esa mansión lo había aceptado con paz y bondad. Aquellos días, aquel tiempo, aquella única semana que había pasado allí, ahora se sentían tan distantes, tan queridos para el Subaru actual. ¿Debería volver a la mansión o intentarlo de nuevo? ¿Por qué debería esforzarme tanto? ¿Para Reinhild? ¿Esa chica perfecta, esa chica invencible, realmente necesita mi ayuda? ¿Para los sirvientes de la mansión? ¿Por qué debería trabajar tan duro para personas que ni siquiera confían en mí? La voz que lo instaba a rendirse era dulcemente tentadora. Mientras la gente tenga excusas, creará y elegirá la opción que más le convenga. Subaru no sintió que estaba equivocado. Al fin y al cabo no es así como somos los humanos. Subaru miró el bosque y de repente recordó su última muerte. El momento de la muerte. Entonces, una tercera opción surgió con claridad en su mente. Si simplemente muero, al decirlo en voz alta y clara, Subaru de repente sintió que era un plan brillante y una sonrisa se dibujó en sus labios. Si morir significa empezar de nuevo, volvería al primer día en la mansión y comenzaría de nuevo, ¿no? Si volviera a ese primer día, Reinhild y los demás estarían allí. Subaru sería un sirviente de la mansión, interactuando tranquilamente con todos. Luego, en la noche del séptimo día, se quedaría dormido y moriría nuevamente. Podría repetir ese ciclo, una y otra vez, hasta alcanzar el límite de su regreso por muerte. Podría sumergirse en esos días pacíficos para siempre. Sí, la primera muerte no dolió en absoluto. Si fuera codicioso, incluso podría repetir ese ciclo. ¡Qué buena idea! No hay mejor salvación que esa. Por supuesto, incluso simplemente morir no estaría mal. Después de todo, la muerte podría liberarlo de este infierno sin fin, ¿verdad? ¿Y alguien lamentaría su muerte? No importaría que alguien como él muriera. Ah, tal vez Reinhild lo haría. Pero como esta vez murió tanta gente, sumarse al número no cambiaría nada. Subaru se levantó nuevamente y miró a su alrededor, luego sonrió. Un acantilado. ¡Qué arreglo divino tan perfectamente sincronizado! Subaru estaba convencido de que esto era el cielo concediéndole paz a su tonto y lastimoso ser. Se puso de pie tambaleándose y caminó hacia el acantilado, como si lo hubieran invitado. El viento era fuerte, soplaba directamente hacia él y le levantaba la ropa. Subaru estaba de pie en el borde del acantilado, mirando el cielo azul. Al pie del acantilado había hileras de paredes rocosas afiladas. A unos 10 metros de profundidad había una amplia zona rocosa. Si se caía desde esa altura, no habría forma de que sobreviviera. Mientras miraba las rocas de abajo, imaginó vívidamente su espantosa muerte. El latido que había olvidado regresó.
Sus entrañas se retorcieron, su respiración se volvió errática y el sudor empapó todo su cuerpo. Sintió un frío insoportable. Subaru cerró los ojos. Así, si cierro los ojos y doy un paso hacia adelante, todo habrá terminado. Pero estando de pie en el acantilado, el cuerpo de Subaru no se movía en absoluto. Solo sus rodillas temblaban, como si le rogaran. Extendió la mano para intentar detener el temblor, pero al agacharse, sus rodillas cedieron y perdió el equilibrio. Su pose parecía la de una reverencia al cielo. Subaru se mordió el labio, frustrado por su propia miseria. Solo un paso más, y ni siquiera puedo hacer algo tan simple, porque me falta coraje, no puedo hacerlo. Su resolución y determinación eran ridículamente frágiles. Ese era Subaru ahora, agachado, llorando. Ni siquiera sabía el significado de estar vivo, pero temía demasiado a la muerte como para quitarse la vida. ¡Qué lástima! ¡Qué vergüenza! Arañándose el suelo, Subaru gimió. Hasta que se le acabaron las fuerzas, siguió llorando su miseria, ahogándose en el arrepentimiento. Cuando una imagen apareció inconscientemente en su mente, Subaru pensó que estaba teniendo una pesadilla. En una habitación bien iluminada, el viejo Rom lo esperaba con bebidas. Emilia sostenía un libro, esperándolo. Felt estaba tirando de su vestido. Reinilde estaba a su lado, sonriendo con ironía. Sin querer, Subaru sonrió. Tuvo un sueño tan cálido y feliz. Entonces Subaru se despertó, como si cayera del cielo al suelo, jadeando en busca de aire. Por fin te despertaste. Subaru miró hacia arriba y se dio cuenta de que ya era de día. De pie frente a él estaba Bernie, cubierto de sangre. ¿Tienes algo que explicar? ¿Explicar? Cambiaré la pregunta. ¿Qué facciones estuvieron involucradas en este ataque? No sé. ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Lo vi con mis propios ojos. Cómo los cultistas de las brujas protegieron tu escape con sus vidas. Confirme que fuiste tú quien abrió la puerta del refugio desde adentro. No mucho después de que te fuiste, los cultistas invadieron el refugio. ¿Y el veneno también fue obra tuya, no? Respóndeme. Una vez más elevado en el aire, Subaru luchó violentamente, pero no pudo liberarse del agarre de Bernie. Su conciencia comenzó a desvanecerse por falta de oxígeno. En ese momento, Subaru cayó al suelo. Si tienes ganas de hablar, habla. Subaru quedó en la oscuridad. Su visión quedó envuelta en oscuridad. No podía oír ningún sonido. No hay cifras a la vista. Incluso estirando las manos, no podía distinguir si estaba tocando el suelo o una pared. Un entumecimiento opresivo se extendía sin control. En ese instante, Subaru comprendió. Había caído en un sudario. Aunque no estaba seguro, a juzgar por el dolor en la garganta, debió haber gritado muy fuerte. Más lejos, Subaru esperaba que su voz pudiera penetrar esa nada vacía. Pero no recibió ninguna respuesta. No podía decir cuánto tiempo había pasado. No podía sentir nada del mundo exterior. Solo su espíritu se iba desgastando continuamente. Al arrojar el cadáver de Cecilus al pozo formado por la batalla, la muchacha se tambaleó mientras se ponía de pie. En ese momento, Reinilde estaba cubierta de heridas, tantas que ni siquiera ella esperaba estar tan gravemente herida. Su cuerpo estaba cortado por todos lados, y el uniforme blanco del caballero estaba manchado de rojo con la sangre del enemigo y la suya propia. Aunque estaba completamente exhausto, Reinilde no tenía intención de descansar. Sosteniendo la espada del dragón desenvainada, se movió hacia donde habían aparecido los conejos, abandonando el campo de batalla. Los microespíritus en el aire comenzaron a curar sus heridas físicas, que podían repararse fácilmente, pero la fatiga mental era mucho más difícil de eliminar. Reinilde podía sentir que sus protecciones divinas reaparecían gradualmente. Mirando la espada del dragón en su mano, mostró una sonrisa confiada. Reinilde estaba segura de que en ese preciso momento, ella era incluso más fuerte que cuando salió de la mansión por primera vez. En apenas unos minutos vio el pueblo que había sido completamente devorado. Aunque sus heridas no estaban completamente curadas, la niña aún levantó su espada. El maná en la atmósfera se reunió rápidamente hacia la espada del dragón. El espacio mismo pareció incapaz de soportar la presencia de la espada y se hizo añicos. ¡Qué monstruo! Actúa puramente por instinto. Reinilde observó la multitud de conejos que salían corriendo del pueblo. Su número era tan grande que parecía un maremoto blanco que se movía hacia ella. La expresión de la niña se volvió firme. Un desastre natural así no debería existir en este mundo. Ajustando ligeramente el ángulo de su espada, cortó.
En ese instante, el mundo ante Reinhild fue destruido, literalmente reducido a la nada. Una aterradora explosión de energía mágica explotó. En ese instante, el mundo se reinició. El pantano nororiental de Astrea desapareció y fue reemplazado por una llanura floreciente y cubierta de flores. Conejos. Sintiendo el peligro por instinto, Reinhild blandió su espada. Al observar los cadáveres de los conejos en el suelo, se dio cuenta de la abrumadora cantidad de ellos que aún la rodeaban. En ese momento, Reinhild inclinó la cabeza confundida y luego volvió a agarrar la espada del dragón. En el segundo siguiente, el rugido de la batalla resonó por las llanuras. Mineral mágico. Después de eliminar a los conejos frente a ella, Reinhild buscó el área donde habían reaparecido. Ella encontró un trozo de mineral mágico que emitía maná. Al ver a los conejos pululando alrededor del mineral, Reinhild recordó de repente el rumor de que los conejos se sienten atraídos por lugares con abundante maná. Alguien desvió a los conejos usando mineral mágico. Frunciendo el ceño, Reinhild miró a los conejos devorando el mineral mágico. Pero rápidamente recordó que los conejos operaban con una conciencia colectiva. ¿Debería esperar a que terminen de comer el mineral y se reagrupen antes de eliminarlos de una sola vez? Pero pensando en el informe de Otto sobre la cantidad anormal de mineral mágico y la tensa situación actual, Reinhild inmediatamente rechazó esa idea y suspiró. A juzgar por lo anterior, el maná contenido en los golpes de mi espada excede al del mineral mágico. La espada del dragón se balanceó una vez más. En ese instante, el conejo blanco, una de las 3 grandes bestias mágicas que habían devastado el continente durante 400 años, fue completamente borrado de la historia. Pero incluso habiendo logrado tan gran hazaña, la muchacha no sentía alegría en su corazón. Su rostro estaba lleno de tristeza. Mirando los restos de los aldeanos esparcidos por la tierra, la niña caminó inconscientemente hacia ellos. Pero recordando el tiempo perdido en erradicar a los conejos, se mordió el labio y se puso de pie. Lo siento, cuando todo esto termine, volveré y te enterraré. Dijo esto y luego dejó una cicatriz de espada. Esa cicatriz de espada instintivamente infundiría miedo en cualquier criatura que la viera. La muchacha hizo una profunda reverencia hacia el muerto y luego abandonó rápidamente la escena. En el noroeste, las bestias mágicas seguían causando estragos. Pero las bestias mágicas, después de todo, no eran como los conejos, ilimitadas en número. Incluso los domadores de bestias más fuertes solo podían controlar una cantidad determinada. Cuando Reinhild llegó, solo unas pocas bestias mágicas poderosas aún estaban en pie. A su alrededor había innumerables cadáveres de mercenarios y civiles con armas. Irlanda, Reinhild llamó suavemente el nombre del subordinado que supuestamente debía haber llegado antes que ella. En el momento siguiente, la niña cayó del cielo y aterrizó en el suelo. La carga de un jabalí de roca, conocido por su defensa y fuerza, fue detenida con una mano por la muchacha. Luego, usando su mano izquierda transformada en una espada, golpeó al jabalí. La bestia, inmune a espadas y lanzas, fue dividida en 2 por lo que parecía una broma de ataque. Varias bestias mágicas poderosas sobrevivientes en la escena miraron fijamente a la niña. En el instante siguiente, se dieron la vuelta y huyeron hacia las afueras de la ciudad en pánico. Pero antes de que pudieran correr lejos, sus cuerpos fueron cortados por la mitad, cortados por armas que Reinhild había recogido y arrojado casualmente. Habiendo resuelto todas las bestias mágicas en un instante, Reinhild miró a su alrededor los cadáveres. La escena no fue tan espantosa y sangrienta como la que habían causado los conejos, pero el impacto que dejó en Reinhild fue mucho más fuerte, porque conocía a todas las personas en su territorio. Ella podría nombrar cada cadáver que yace allí. Había mercenarios que ella había llegado a conocer, llenos de sueños. Había criminales que ella había salvado. Había niños que ella había sacado de los barrios marginales. Hubo ladrones que recurrieron al crimen durante la caída de sus padres, solo para sobrevivir. Al momento siguiente, la niña volvió a vomitar. Señora Reinhild. Estoy bien. Por cierto, ¿no han aparecido Erin y los demás? Al escuchar la voz preocupada de un funcionario de la ciudad detrás de ella, Reinhild preguntó. Señora Reinhild, aparte de usted, no hemos visto ningún refuerzo. Veo. Reinhild comprendió en su corazón. Si aún no habían llegado, lo más probable es que ya estuvieran muertos. Ella miró a su alrededor y luego le dijo al funcionario. Entiérrenlos. Luego informen de los daños a la mansión Astrea. Después de hablar, la niña apareció de repente detrás de una chica de cabello azul. Esta era la única chica que Reinhild no reconoció.
Usando su protección divina del juicio, confirmó que la niña tenía la protección divina del control de bestias. Eres el domador de bestias responsable de esos monstruos en el cielo, ¿no? Meili no sabe de qué estás hablando. La protección divina temporal de Winseer reveló claramente el viento de mentiras en el cuerpo de la niña. Puedo ver a través de las mentiras. Dime, ¿quién te envió? ¿Crees que lo diría? Si te lo dijera, mi madre me mataría. Veo. Reinhild dudó por un momento mirando a la chica, pero al ver los cadáveres a su alrededor, agarró su espada. Si me respondes ahora, podría considerar perdonarte la vida. Qué lástima. Meili no sabe nada. Solo cumplo las órdenes de mi madre. Reinhild lo entendió. La chica realmente no lo sabía. Al instante siguiente, la espada de la chica se deslizó por el cuello de Meili. Señora Reinhild. Sea cual sea el motivo, los crímenes que cometió fueron reales. Pero en el momento en que murió, sus pecados fueron pagados. Así que entiérrenla directamente. En el instante siguiente, Reinhild desapareció en el cielo teñido de rojo por el sol de la mañana. Ortiz 05. Yohairo Ascencio 1631. Daniel Lucero S4B. Izuku 1836. Flopas, 18. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Lalo Gámez 995. Alejandro Flores Iz 9P. Lautarín. Foxzolgame 2481. Guaradé 163. Dailan Koto Sanabria 9151. Gozo 1Z. Julián Vega Gid. José Luis Brenes Valguero. Rucef Sortsit. Osvaldo Escandón Baez 94. Carlos CD2QT. Murnir 9471. Imlil Clown. Alex Banastrea 2959. Hijo López J2T. Brian BZ7CB. Shiraori, 6006. Nick QB 506. Derekinaki Catalán 2, E425. Lan Lezana 2 Lezana Z8B. X22 Leo. Rolitio 2, 0. Ebert Espinosa. José 88, T7V. Eric Pérez Ibe. Anxiruz Gómez 7970. José Dario Montoya Acosta. Zrisk C6761. Shadow Fox Milk. José Águila 2673. Ángel de Macra 7728. Abel Fernando 8102. Sadermo. Gastón Aguilar RQ3NV. Julio César Andujo Cuevas 38. Giovanni Sánchez 3968. Gaby González W9Q. Héctor Alcántara KT4TP. Max Nicolás El Proxt 6785. Tejoni 2123. Jesús David Ardila Martínez.